Bueno chicos, ¿cómo están? Quiero empezar el tema que corresponde a la tercera semana en el curso de negociación comercial, así que vamos de una vez, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos ver el día de hoy? El día de hoy corresponde a ver la personalidad, características del negociador eficaz, ¿sí? Esos son los temas que corresponden a la tercera semana del curso. Entonces, la agenda de hoy está relacionada a personalidad y negociación, estilos comportamentales, ¿no? DISC, que es el modelo que se trabaja para entender qué estilos son los que se manejan a nivel de negociación, ¿no? Y una introducción a lo que es el concepto de negociación, ¿ok? Según el Carnegie Institute of Technology, ¿sí? El 85% de su éxito financiero se debe a su personalidad y capacidad para comunicarse, negociar y liderar. Sorprendentemente, solo el 15% se debe al conocimiento técnico. Ok, entonces si bien en algunas carreras las habilidades técnicas serán de mayor valor e impacto, a medida que crezca y avance en la carrera profesional, su influencia comenzará a ser reemplazada por su personalidad, comunicación y habilidades de liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, es importante tener el conocimiento y todo el know-how, la experiencia, ¿no?, que tengas acerca de un tema o de una profesión, en realidad lo que va a llegar a pesar mucho más a medida que pase el tiempo en tu desarrollo profesional va a ser la personalidad, tu manera de comunicar y las habilidades de liderazgo que tengas. Eso es lo que va a pasar mucho más. He ahí la importancia de entender por qué, valga la redundancia, es importante saber negociar y saber cómo liderar una buena comunicación, una reunión con distintas personas, ¿no? Sea con una sola persona o con un grupo de personas. Esas habilidades son las que tenemos que reforzar y sobre todo identificar qué es lo que hay que tener en cuenta o qué rasgos hay que tener en cuenta también cuando conversamos con una persona o con distintas personas en algún momento. Porque si nosotros tenemos la información previa o a medida que empezamos una comunicación entendemos qué tipo de rasgos tienen estas personas, vamos a poder definir qué tipo de negociación podemos tener o qué tipo de comunicación voy a tener con ellos. ¿Está bien? Las personas negocian de manera diferente y se comportan de manera diferente durante el proceso de negociación. ¿Sí? Podemos observar diferentes estilos de negociación, como diferentes tipos de comportamiento, ¿no? Cómo ellos pueden afectar el resultado en las negociaciones, ¿no? Los estilos de negociación y los tipos de comportamiento. Ojo, no es solamente cómo manejar el tema, sino entender el tipo de comportamiento que tienen estas personas. A eso me refería hace un momento. En las negociaciones comerciales, algunas personas negocian rápidamente y asumen riesgos, otros se toman su tiempo y tratan de evitar el riesgo, algunos compradores son muy leales, otros automáticamente comprarán, también pasa eso y eso lo sabemos, ¿no? Algunos negociadores pueden ser bastante intimidantes, hasta el punto de ser groseros, hay que saber cómo lidiar con ese tipo de negociadores, o pueden ser compradores. Otros son bastante pasivos y fácilmente manipulables, ¿sí? Son características que solemos ver cada vez que vamos a comprar de repente algo en cualquier tienda o cuando nos ha tocado tener alguna reunión, ¿no?, en la que yo quiero ponerme de acuerdo en algo y definitivamente me percato que hay personas que son más difíciles que otras, ¿no?, para convencer. Esto hace que vender y negociar sea un verdadero desafío. Para negociar con todos estos tipos diferentes de negociadores necesitamos poder adaptar nuestro comportamiento y ser flexibles en nuestro enfoque. Adaptarnos. Para poder adaptarnos y ser flexibles, lo primero que tenemos que hacer, como ya lo conversamos en los temas anteriores, es saber escuchar. Si sabemos escuchar bien, podemos ponernos un poco más arriba de lo normal, de lo demás, ¿ok?, para poder entender mejor la situación real en la que estamos metidos en ese momento. Para comenzar este proceso podemos observar dos aspectos del comportamiento del negociador. Dos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Primero es la asertividad y la capacidad de respuesta. ¿Qué tan asertivo y qué capacidad de respuesta tienes? Las personas asertivas, ¿qué características tienen? Tienen confianza y saben lo que quieren. No tienen miedo de expresar sus opiniones. Están dispuestos a escuchar las opiniones de los demás
y no tienen miedo de los conflictos y estarán más que felices de discutir su caso. Porque hay algunos casos hasta que me puede incluir, llega un momento en que nos apasionamos tanto en un tema que nos metemos de lleno en eso, ¿no? Y eso también lo transmitimos, ¿sí? Las personas que son altamente asertivas pueden considerarse agresivas, mientras que las que carecen de asertividad a menudo son pasivas y se aprovechan de ellas, ¿sí? Cuando me refiero a temas a considerarse agresivas no quiere decir que necesariamente va por el lado malo, ¿no? Por el lado de ser agresivo en términos de insultos, ¿no? O malos tratos, no. Sino ser agresivo en la negociación, querer imponer mucho más las ideas, ¿no? O querer participar mucho más, ser mucho más expuesto o ser mucho más evidente en la conversación, ¿no? O sea, que tú seas más notorio en la conversación, ¿sí? Hay momentos en que es apropiado ser más o menos asertivo y debemos reconocer cuándo son estos tiempos. Eso también es un punto importante. Si bien es cierto, tu característica personal puede ser mucho más imponente de repente en algún momento, querer imponerse un poquito más, o más protagonista, hay momentos en los que no es necesario ser así, porque va a depender de la situación. Y eso hay que tener bien claro. Ahora, cuando hablamos de capacidad de respuesta, significa en qué punto las personas están dispuestas a respondernos a nosotros y a nuestras preguntas. Algunas personas son más receptivas y brindarán mucha más información sobre ellas mismas, sus problemas y necesidades. Otros no están dispuestos, pues, o no pueden responder de esta manera, ¿no? A menudo vemos a estas personas como negativas o difíciles, porque son más difíciles de sacar una respuesta o de buscar la participación, ¿sí? Pero aún así sabes que son con ellas con las que tienes que conversar y negociar. Entonces hay que saber cómo lidiar con ellos también, porque hay que saber de qué manera darle la confianza para que ellos puedan generar las respuestas o la participación que tú necesitas para poder tomar mejores decisiones. Entonces todos somos diferentes, ¿no? Algunos de nosotros somos naturalmente asertivos y otros no. Un ejemplo de esto es durante las negociaciones. Cuando los clientes nos presionan para reducir los precios o dar descuentos, que suelen pasar en muchos negocios, ¿no? Salvo que los precios ya están establecidos, bueno, y no hay manera de que los cambies, ¿no? Nos resulta difícil e incómodo y nos preocupamos por dañar la relación con nuestro cliente. Claro, pues porque hay gente que, bueno, sabes que tú lo vendes a un precio, pero te suelen hacer rebajas en algunos casos, ¿no? Dependiendo, mientras más informal creo que sea el tipo de venta, es más aceptable el hecho de que tú puedas negociar el precio, ¿no? No es como ir a una casa comercial, a ir a Ripley, a Saga, a Totus, y encuentra los precios ya establecidos y ahí no puedes decir, ¿sabes qué? Hazme mi descuento, pues a la señorita de caja, ¿no? O al joven que trabaja en caja. No se puede porque los precios ya están establecidos. Y en muchos casos hay algunos productos que ya cuentan con cierta promoción, entonces va a depender de ti tomar la decisión. Pero cuando no es así, a veces tú sientes el temor de que por el hecho de bajar el precio, o no aceptarle una baja de precio, o negociar el precio con algún cliente, puede ser que dañe la relación porque finalmente no termina comprándote el producto. Entonces hay que saber cómo manejar esa situación para que ese precio no sea la excusa de que el cliente no te compre. ¿Ok? Hay 4 estilos básicos, ¿no?, de comportamiento y estos están determinados por la forma en la que las personas se relacionan entre sí. Dice, ¿cómo puedes asegurarte de acercarte a las personas de la manera correcta? Y aquí está el modelo DISC, del que habíamos mencionado al inicio, que es el directivo, ¿sí? Influyente, conforme y estable, ¿sí? O estable y conforme. Entonces, son estilos de comportamiento que se dan normalmente en una negociación, ¿no? Las personas que son directivas, las que son influyentes, las que suelen estar estables y las que son conformistas, pues las que son conformes con lo que se escucha en una negociación. Entonces, vamos a ver, ¿sí?, cada uno de ellos. DISC, el test de discernimiento de la personalidad, ¿sí? DISC, recuerden que es directivo, influyente, estable y conforme, ¿sí? ¿Qué nos dice Maxwell Maltz? Autoconocimiento para mejorar es el nombre del juego. Su objetivo principal es fortalecerse, no destruir al oponente.
Entonces yo tengo que saber en qué soy bueno y en qué no soy tan bueno. Porque lo que quiero es, si sé en qué soy bueno, tengo que fortalecer eso, justamente, ¿sí? Tengo que potenciar en lo que soy bueno, no para destruir al oponente, sino para fortalecerme yo mismo y sentir que tengo muchas más herramientas de las cuales me puedo coger para saber negociar en un momento determinado. El objetivo es reconocer la importancia de alinear personas y equipos con la estrategia de la compañía. Esa es la idea. Y aquí en el alineamiento de los equipos con el negocio, hay que tener en cuenta el qué, o sea, todos los colaboradores tienen que tener en cuenta cuál es la estrategia comercial de esta empresa, cómo, mejor dicho, factores principales del éxito, o sea, cómo se piensa hacer, cómo lo piensas lograr, cómo piensas lograr esa estrategia, y después quién, ¿no? Análisis del perfil personal, quiénes están dispuestos o quiénes van a estar inmersos a hacer que esta estrategia funcione, ¿sí? Y en este análisis de perfil personal, tenemos algunas preguntas de tres distintos enfoques, ¿no? Desde el enfoque individual, ¿no? ¿Qué estilo comportamental tiene? De los cuales ya habíamos mencionado. La influencia sobre otros, ¿no? ¿Qué puntos fuertes tiene esta persona? ¿Cuáles son esos desafíos de comportamiento que tienen? ¿Dónde puedes influenciar un poquito más? ¿No? Y el autoconocimiento, ¿qué tanto se conoce a esta persona? ¿Qué tanto te conoces tú? Cuando hablamos de otros aspectos, es comprender a otros, ¿no? De los otros, de otras personas, relacionarse, ¿no? Desarrollar agilidad comportamental, generar estrategias para desarrollar relaciones. Y cuando hablamos de equipo, es cuál es el perfil de su equipo. Ojo, siempre tener en cuenta que el perfil del equipo va a tener mucho que ver desde la contratación, ¿no? Se supone que tú contratas a gente que está alineada por lo menos a los valores o cultura organizacional. Tú buscas gente que esté alineada con eso, que la personalidad que tenga esté muy alineada a lo que tú quieres vender como negocio. Entonces, ese perfil debes tener, ¿no? De los colaboradores, de tu equipo comercial. Alineación con la demanda comercial, ¿no? ¿Están alineados con la demanda comercial? O sea, mejor dicho, con lo que exigen tus clientes. Evaluar puntos fuertes y diversidad para alcanzar máximo desempeño. ¿Cuáles son sus mayores fortalezas y cuáles son sus oportunidades de mejora? Esto es como hacer un FODA, y en la parte interna del FODA, ustedes que ya lo conocen, o que ya han escuchado de este tema, o que ya lo han visto, en el FODA tenemos dos perspectivas, ¿no? La parte interna y la parte externa. La parte interna son las fortalezas y debilidades, que es lo que depende de ti, fortalezas y debilidades, y la parte externa, que son las oportunidades y amenazas. No dependen de ti, pero pueden influir en tu vida, ¿no? Entonces, acá vamos a enfocarnos por la parte interna, porque lo que queremos es reconocer como a nosotros mismos o a nuestros oponentes negociadores qué tipo de fortalezas pueden tener y qué oportunidades de mejora también crees que podría haber, ¿no? Y aquí tenemos el tipo de comportamiento, DISC. Tenemos dominancia, ¿sí? Los dominantes. Tenemos los influyentes. Tenemos los que son estables en una negociación, ¿sí? Y los que suelen ser conformes en una negociación, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta pues el enfoque, un apretón de mano, ¿no? De repente la oficina, el vestuario, ¿sí? La conducta, el contacto visual, el lenguaje corporal, porque a veces el lenguaje corporal dice mucho más que lo que estoy hablando, ¿no? El lenguaje no verbal muchas veces dice mucho más que lo que estoy comentando, ¿no? A través del lenguaje verbal. Y cómo administrar un conflicto si en caso se dé, ¿ok? Principales características, la alta dominancia, el miedo básico es el fracaso, ¿sí? ¿Qué le motiva? Poder de autoridad, valor para la organización, son los logros de los resultados, eso es lo que pesa para la característica para una persona dominante. Y a medida que ustedes vayan leyendo estas características, quiero que se vayan dando cuenta dónde se ubicarían ustedes, siendo honestos con ustedes mismos, ¿sí? ¿Qué características tendrían ustedes? ¿Ustedes piensan que son mucho más dominantes? ¿O piensan que son más conformes? ¿O piensan que son estables? ¿No? ¿O en todo caso son influyentes? Pensando, por ejemplo, ¿qué es lo que motiva a una persona influyente? El elogio público y reconocimiento. Porque es lo que buscas, ¿no? Un dominante lo que busca o lo que le motiva es el poder y la autoridad, ¿no? Que lo reconozcan de esa manera. Una persona que es conforme, lo que le motiva son los procedimientos operativos estándar. O sea,
Si a ellos les dicen que esto es lo que tienes que hacer y ya les mapearon lo que tienen que hacer, ellos están conformes con eso. Y los que son estables son los que buscan la estabilidad, la seguridad, perdón, ¿no? La seguridad. Porque tienen que estar seguros de que conocen y saben cómo actuar. Conocen el tema y saben cómo actuar. No buscan otra cosa más. ¿Dónde están ustedes? ¿No? ¿Dónde están ustedes? Entonces hay que saber qué características podemos tener cada uno de nosotros y dónde nos ubicamos, ¿sí? ¿Dónde nos ubicamos? Pero quiero que cada uno sea consciente analizando estas características. ¿Dónde estás? Es importante este primer paso porque nos va a ayudar a entender no solamente nosotros, sino también a darnos cuenta de con qué tipo de persona puedo estar hablando. Porque si yo sé cómo soy y en plena negociación me doy cuenta o me percato de qué tipo de características tiene o qué tipo de comportamiento maneja esta persona, voy a poder alinear mi negociación en base a esas características, a ese tipo de comportamiento que tiene esta persona. Y eso es lo que vamos a ver en un momento, ¿no? Un dominante, ¿no?, que está formado por resultados, quiere tomar decisiones, está enfocado en el poder, ¿no? Mantenerse firme hasta estar seguro, ¿no? Esa es dirección. El influyente está pendiente de las relaciones, quiere trabajar con personas, quiere influir en ellas, ¿no? Por eso es que su punto fuerte son las personas, ¿no? Y prefiere hechos y pruebas para que eso quede evidente, ¿no? Que sea real. Una persona estable busca el servicio, mantener el status quo, ¿no? Que haya siempre un equilibrio, no necesariamente que alguien domine más que otro, o no me está influenciar, sino simplemente ponerse de acuerdo, ¿no? Porque cada uno tiene su punto de vista. Busca la estabilidad, ¿no? Le gusta hacer varias tareas, ¿no? Está de acuerdo con la variedad, ¿no? Eso es lo que busca. Una persona conforme es, su rasgo pues tiene que ver con tema de calidad, seguimiento de reglas, porque es la que suele ser más influenciable, ¿no? Porque es la que, mira, ¿sabes qué? La mejor decisión es esta, ¿no? Los mejores pasos son estos, y creo que si tú entiendes esto, las cosas van a funcionar bien, ¿no? Y mientras esta persona tú sepas que asimila las cosas de manera rápida porque entiende que eso es lo mejor, bueno, pues ¿por qué? Porque sabe que le tienes que poner las reglas claras. Hay personas que no, pues a un influyente o a un dominante no le puede decir, sabes que las reglas son estas, ¿no? Porque ellos son los que, es más el dominante te va a decir, no, pero esto puede cambiar, pues tiene otro rasgo de personalidad, ¿no? Entonces, una persona que conforme busca más autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, quiere tener claras las reglas, bueno, ya le interesa que, bueno, mientras las reglas estén claras, bueno, ya yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y acá viene lo que es el plan de acción, ¿no? Y en el plan de acción es cómo tenemos que accionar nosotros, qué tenemos que hacer, es hablar de las fortalezas, desafíos y los cambios que se pueden hacer. Es como hablar de como un pequeño FODA, ¿no? Pero en la parte interna, fortalezas y debilidades, ¿no? Acá hay que tener en cuenta el autoconocimiento y la comunicación para lograr un óptimo desempeño, ¿no? En el autoconocimiento, pues identificando las fortalezas, ¿no?, individuales para las áreas de desarrollo. En la comunicación, comprender los estilos de comunicación preferidos, ¿sí? A eso me refería. Cuando el autoconocimiento es cómo me conozco yo. Yo sé qué fortalezas tengo, qué aspectos positivos y en qué cosas podría mejorar. Pero también me doy cuenta de que yo sé qué estilo de comportamiento tengo, pero también me doy cuenta qué estilo de comportamiento tiene la persona con la que estoy negociando en ese momento. Entonces, cuando yo mezclo esos dos aspectos y tengo en cuenta esos dos aspectos, el desempeño va a ser mucho mejor. Es lo que se busca, ¿no? Trabajo en conjunto para mejorar el rendimiento personal. Y acá tenemos estos cuadrantes, ¿sí? ¿En base a qué? Cuadrantes en base a las características. DISC, ¿sí? Dominante, ¿sí? ¿Qué más? Influyente, estable y conforme. ¿Está bien? Entonces, en la parte D, dice el alta D que está a la izquierda hacia arriba, la parte de arriba a la izquierda, por acá. ¿Qué es lo que buscan los dominantes, ¿no? El ímpetu para alcanzar resultados, a pesar de la oposición o de las circunstancias adversas. Pero tú tienes que alcanzar los resultados. Tú generalmente tratas de imponer las cosas, ¿no? Pero obviamente con la razón de por medio.
Obtener resultados, características, acelerar acciones, aceptar desafíos, aventurarse, tomar decisiones, cuestionar, ¿no? Localizar fallas, desafiar a sí mismo y a los otros, ¿no? Asumir autoridad y crear soluciones rápidas. Ahora, si tú eres un influyente, ¿qué buscas por otro lado? Es influenciar personas para actuar de forma favorable y positiva. Porque tú buscas el bien común de todas maneras, pero buscas influenciar en las demás, ¿no? No solamente imponerte, sino influenciar para que lo que digas no sea como algo que tiene que ser estrictamente, ¿no? Tú buscas influenciar porque das las razones adecuadas para que ellos entiendan del porqué de tu manera de pensar, ¿no? Justificas de alguna manera tu manera de pensar y de esa manera haces que los demás crean en ti. Entonces, ¿qué es lo que buscan estas personas? Construir una imagen favorable, verbalizar, incentivar personas, ¿no? Entretener, transmitir, cultivar relaciones, ganar compromiso, que es lo que buscan los influyentes, ¿no? En el rasgo estable, si es en la parte de abajo, el rasgo es estabilidad para desempeñar el trabajo y producir continuamente de manera previsible. Estabilidad para desempeñar el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscan estas personas? ¿Qué características tienen? Desarrollar habilidades técnicas, concentrarse en el trabajo, estabilizar personas exaltadas, las que tratan de mantener siempre un equilibrio, ¿no? Completar tareas, ¿no? Meticulosamente, mantener la coherencia, persistentes, adherirse a los procedimientos también, ¿sí? Prestar soporte, prestar servicio, oír con atención, eso es lo que buscan. ¿Dónde están ustedes? Y lo último es qué características tiene el conformista, es conformidad con estándares precisos. Mientras a ellos les dejen las cosas claras, ellos van a estar tranquilos, ¿no? Para evitar errores, problemas o riesgos. Tienen que asegurarse que las cosas van a funcionar bien, asumiendo que lo que se está conversando, en lo que se está conversando, las reglas y las políticas están claras, ¿no? ¿Qué buscan ellos? Enfocarse en los detalles, operar bajo circunstancias controladas, ser diplomático, analizar problemas, reforzar calidad, monitorear, controlar, localizar fallas, etc. ¿Sí? Entonces, si hablamos de actividades ya de entrenamiento, o sea, algo que tenemos que practicar y desarrollar, para aumentar la dominancia, ¿qué tendríamos que hacer? Porque, ojo, primero es reconocer dónde estarías ubicado tú de manera natural. Pero eso no quiere decir que siempre vas a actuar de la misma manera. Lo que es importante aquí es entender, en base a estos 4 tipos de comportamiento, que dado el tipo de negociación que tengas, tú tienes que saber qué rol vas a cumplir. ¿Ok? Tú tienes que saber qué rol vas a cumplir. Porque en algún momento tú puedes ser muy estable de repente porque es tu rasgo principal, pero en algún momento tienes que saber cómo mostrarte un poco más dominante porque es necesario. ¿Sí? Porque hay personas que de repente tienen otra posición mucho más dominante, entonces, primero, escúchalo, exacto, porque cuando hay personas que quieren influenciar desde el momento, escucha el panorama, escucha, entiende, y luego te puedes después sabes que tienes que actuar de manera influyente o dominante también de repente en ese momento, ¿no? Una vez que tú ya escuchaste la situación. Entonces, ¿qué hay que hacer para aumentar la dominancia? Administrar conflictos y disciplina, determinar objetivos, adaptar decisiones, hay que saber resolver un problema rápido, por eso es que es importante escuchar y entender la problemática real, no tener un pensamiento lateral, o sea, no solamente rígido, sino también ver qué otra alternativa hay y en base a eso ya poder dar otra solución, planificación estratégica, porque hay que pensar siempre a mediano y a largo plazo, negociar para vencer, ¿no? Cerrar ventas, porque tu objetivo es ese, ¿sí? Delegación de habilidades, ¿no? Y ser asertivo, lo que ya hayamos mencionado, ¿no? Para aumentar la influencia es relaciones, reducción de problemas con personas, motivación de otros en lo que buscas, ¿no? Motivarlos, presentar en público, trabajar en equipo, eso es lo que tienes que buscar en ese momento, ¿no? Para aumentar tu influencia. Para aumentar la estabilidad, ¿qué tendrías que hacer? Una planificación de tu rutina, una escucha activa constantemente, ¿no? Establecer tus prioridades, porque esas son las personas estables que siempre tratan de tener todo bien pauteado, ¿no? Entrenar tus habilidades, ¿no? Entrenar para tener la atención del cliente también, etc. Y los que buscan aumentar la conformidad son los que suelen ser un poquito más técnicos, ¿no?
A veces hay que ser un poquito técnico, aunque algunas personas no tienen mucho ese rasgo, pero hay algunas que sí, son mucho más técnicos y no buscan tanto influir, sino simplemente entrar a decir, bueno, ya, esto es lo que está claro, bueno, yo creo que estoy conforme, entonces ya, si estas son las reglas, listo, vamos con todo, ¿no? Saber elaborar reportes, hacer un análisis crítico, evaluación de habilidades, análisis de datos, gestión de tiempo, organización y planificación, ¿no? Etcétera. O sea, tenemos que tener en cuenta en qué posición podemos estar en algún momento de la negociación. Estrategias para negociar con los estilos. El directivo. Eso es lo que les decía hace un momento. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues para poder negociar. Si yo sé que estoy negociando con un directivo, hay que ser asertivo, pero no sensible, orientado a la tarea más que a las personas, decisivo y decidido, perdón. Hay que tener las emociones controladas, ¿no? Se fija en la eficiencia y la eficacia, porque busca resultados y hacer bien y hacer correctamente y con el menor recurso posible, ¿sí? Las cosas. Le gusta el control, a menudo con prisa, relaciones firmes y estables, es testarudo, ¿no? Impaciente, inflexible, no sabe escuchar a veces. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ya saben esas características. Ahora, ¿qué hay que hacer para negociar con estos directivos? ¿Qué hay que hacer? Primero, planear hacer preguntas y discutir detalles, acciones y resultados, ¿no? Usar hechos y la lógica. Cuando tú te das cuenta que la persona con la que está discutiendo es un directivo, porque tiene estas características, ¿qué tenemos que hacer? Planear, hacer preguntas y discutir detalles, ¿no? Usar la lógica. Cuando sea necesario estar en desacuerdo con hechos, no con opiniones. Hechos, no palabras, ¿no? Tú me puedes decir muchas cosas, pero la realidad, ¿cuál es? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué resultados se han tenido? En base a eso, hay que empezar a decidir, ¿no? Mantenerlo como un negocio eficiente y al punto, ¿no? Las garantías personales y testimonios son los menos efectivos. Es mejor proporcionar opciones y hechos. Ojo, acuérdense. Acá no es no tanto la palabra, no, los hechos son los que cuentan, ¿no? Y en base a eso hay que saber llegar con estas personas, porque tienen esa característica, entonces busca hablar con hechos con ellos, ¿no? No invadir el espacio personal. Mantén tu distancia, ¿no? Lo correcto, porque sabes que estas personas tienen esos rasgos, ¿no? Que deben imponerse. Entonces, de esa manera hay que lidiar con ellos para negociar. El influyente, ya sabemos qué características tiene. Es asertivo, sensible, reactivo, impulsivo, da más importancia a las relaciones que a las tareas, ¿no? Es emocionalmente expresivo, siempre quiere influir, obviamente. Es optimista, ¿no? Es muy persuasivo. Entonces, ¿de qué manera, si reconoce que esta persona tiene estas características, de qué manera tenemos que negociar con ellos? Hay que buscar opiniones en un área que desea desarrollar. Buscar opiniones, ¿no? La discusión debe ser amistosa, ¿no? Así como orientada a los hechos, ¿no? Dejar los hechos de lado. Resumir, ojo, elaborar detalles sobre puntos de acuerdo. Pueden hablar de muchas cosas, pero hay que tener en cuenta cuáles son los puntos claves, ¿no? En esa negociación. Y decírselo en ese momento. Probar historias cortas y rápidas de experiencias previas, ¿sí? Porque como ellos son influyentes, ellos van a querer influir en ti en la negociación. Pero veamos algunos casos de éxito, ¿no? Para que ellos entiendan que hay probablemente mejores maneras de negociar, ¿no? Que han tenido resultados y que de repente no se está tomando en cuenta. Y discutir el futuro, así como el presente, ¿no? Ponernos ahora y qué puede pasar. Esa es la manera de negociar con los influyentes. Los estables, ya sabemos qué características tienen también, ¿sí? Suelen ser dependientes de los demás, ¿no? Respetuoso, dispuesto, agradable, emocionalmente inexpresivo. Son de bajo riesgo, le gusta la seguridad, ¿no? No está muy orientado a objetivos generalmente porque piensa mucho en tema personal, en estar él, ¿no? Conforme, ¿no? Estable, mejor dicho, estable, ¿no? ¿Y qué manera tenemos para negociar con ellos? Trabajar conjuntamente y buscar un terreno común, ¿sí? Averiguar sobre el interés personales y familiares, es importante. Ser paciente y evitar ir por lo que parece una fácil negociación, ¿sí? Porque a veces, claro, tú puedes ver que esta persona es estable y tú ya sabes que está manejando bien la situación, pero va a llegar un momento en que te pueden discutir algo y tú dices, bueno, lo que parecía fácil en realidad no es, ¿no? Por eso hay que ser paciente, hay que saber escucharlos.
Centrarse en la seguridad personal, centrar la discusión en el cómo lo voy a hacer, más que en el qué es lo que voy a hacer, no cómo lo voy a hacer. Demostrar soluciones de bajo riesgo, ¿sí? Porque no son los que suelen asumir mucho riesgo estas personas, ¿no? Y no aprovecharse de su buena naturaleza, ¿sí? Que no se sientan demasiado presionados, o sea, que no sienten que pues quieres abusar un poco de su confianza o de su comportamiento, ¿no? Los conformes a las reglas, ya saben qué características tienen, ¿no? Autocontrol, seriedad, motivado para la lógica, desconfía de las personas persuasivas, suelen ser desconfiados. Miren, si tú te muestras muy persuasivo, ellos suelen ser desconfiados ahí. Es crítico, distante, escéptico, ¿no? Le gustan los horarios rígidos, son bien pauteados, ¿no? Para negociar con los conformistas, ¿qué hay que hacer? Hechos y no palabras, muchachos, de frente, ¿no? Para demostrar utilidad y buena voluntad. Ajustarse a los detalles y especificaciones técnicas, ¿no? Sus decisiones se basan en hechos y lógica y evitan riesgos. Discutir razones y hacer preguntas por qué. Así hay que hacer, ¿no? Ser menos sensible y menos asertivo con ellos. ¿Ok? Entonces ya tienen una idea más general, porque estos aspectos les pueden servir a ustedes cada vez que... Y esto es solamente práctica, chicos, ¿no? Es algo que van a tener que practicar ustedes. Y mi primera recomendación es que lo hagan directamente con sus... Identifiquen qué tipo de rasgo tienen, por ejemplo, su familia directa. Sus hermanos, sus padres, su mamá, ¿no? Sus tíos, los familiares. ¿Sí? ¿Qué rasgo tienen? Y en base a eso traten ustedes de lidiar con ellos, a ver cómo les va. Porque mientras más práctica tengamos entendiendo cómo son las personas, o qué tipo de rasgo, qué tipo de comportamiento tienen las personas con las que solemos negociar algo, y sobre todo practicamos de qué manera actuar con ellos, créanme que eso les va a servir mucho cuando quieran hacer negociaciones ya de mucho más peso, con más responsabilidad y con temas que están directamente relacionados a su desempeño laboral. ¿Está bien? Tipo de negociador y características. ¿Qué nos dice William Jury? ¿No? Para tener éxito, los negociadores deben ser blandos con la gente y duros con los problemas. Ahí está la clave del éxito en una negociación. Blandos con la gente, o sea, ser buenos con la gente, ser controlados, ¿no? Ser saber escucharlo, ¿no? Pero hay que ser duros con los problemas, porque cuando hay que atacar un problema hay que ir con todo con los problemas. Pero haciéndole entender a la persona que sí es mi preocupación en resolver este problema, darle una solución, ¿no? Pero vamos, la idea es salir bien, todos salir airosos de esto, ¿no? Porque si tú sabes que no estás de acuerdo con esta persona, no tienes que ser duro con ella. No. Que tienes que respetar que tiene otra manera de pensar. Entonces, con las personas hay que ser blandos, hay que ser críticos, pero hay que saberlos entender. Con los problemas sí hay que ser duros. Entonces, de esa manera tú vas a ver, se va a dar cuenta la otra persona de que tu preocupación es la persona, ¿no? Para que puedan resolver conjuntamente ese problema que les puede estar afectando a ambos. ¿Está bien? Tipo de negociador. Un negociador enfocado a los resultados, ¿no? Ya vimos los tipos de comportamiento que pueden haber ahora, pero ¿cómo son los negociadores? ¿Qué tipos de negociadores suelen haber, no? Un negociador enfocado a resultados. ¿Qué busca? Lo que realmente le importa es alcanzar su objetivo, presiona e intimida, y no le importa crear un clima de tensión, ¿sí? Porque si se dan cuenta, tiene un rasgo de comportamiento un poco dominante e influyente también, ¿no? Son los que buscan resultados. Elevada autoconfianza y él tiene la verdad. Considera a la otra parte como un contrincante al que hay que vencer. Hay ese tipo de negociadores. Hay gente que sí o sí no, lo que él dice es lo que es, y punto. O sea, no hay más. Y no siempre es así, ¿no? De ahí tu perspectiva debe ser un poquito más, tu comportamiento ante ese negociador debe ser un poco más estable, conforme hasta cierto punto, y una vez que ya escuchaste, le das la vuelta a la tortilla, ¿no? Y empiezas tú con tu enfoque. Las relaciones personales no es un tema que le preocupe, ni tampoco les interese en realidad, ¿sí? Si negocia desde una posición de poder, se aprovechará de la misma, imponiendo su planteamiento, utilizará cualquier estrategia, no estratagema para presionar. Este tipo de negociador puede ser efectivo en negociaciones puntuales, ¿no?
Hay ocasiones en las que sí, pues los que están orientados a resultados son los que suelen tener mucha más efectividad en el momento de una negociación, ¿no? Porque no buscas, cuando tú quieres resolver un problema así de frente, pero no buscas generar una relación duradera con esa persona o personas que estás, ¿no? Porque la idea es encontrar una solución puntual y listo. Y si tú sabes que la solución es la correcta, bueno, tú influyes en eso, ¿no? Tú tratas de dominarla y dar resultados, porque lo que quieres son hechos de frente, ¿no? No en todos los casos son buenos este tipo de negociadores porque va a depender del tipo de negociación al que vayas, ¿no? El negociador ya no enfocado a resultados, sino enfocado a las personas. Enfocado en las personas. Le preocupa especialmente mantener una buena relación personal, ¿no? Evita a toda costa el enfrentamiento. Prefiere ceder antes que molestar a la otra persona. Busca colaboración, facilitando toda la información que le solicite, ¿sí? En este caso le gusta jugar limpio, confía en la palabra del otro. Este negociador puede resultar excesivamente blando e ingenuo y de cual pudiera aprovecharse su oponente, sobre todo si es del tipo orientado a resultados. Ahí hay que saber jugar. Es ahí, muchachos, cuando yo les digo, si yo sé qué tipo de negociador es o cómo va o cómo soy yo, bueno, tengo que saber cómo lidiar con ellos, por eso vimos lo anterior, pero sobre todo para saber ponernos en una situación específica, porque si yo sé que tengo estas características, tengo que saber también que en algún momento tengo que ser también un poco más influyente o dominante, pero para saber eso tengo que saber cuál es el tema, ¿no? Escuchar primero. Es muy probable que los negociadores nos situemos en algún punto intermedio entre estos dos extremos, ¿no? Ninguno de los cuales resulta 100% adecuado, eso es claro. Un negociador debe ser ¿cómo? Exquisito en las formas, pues tienes que saber lidiar entre los tipos de comportamiento, respetuoso, ¿sí? De la otra parte, considerado, tener en cuenta los intereses del otro, pero al mismo tiempo no perder el de lado sus propios intereses. ¿Está bien? Hacerle entender que sí me preocupa que tú te vayas bien, pero yo no puedo perder tampoco. También tengo que beneficiarme de algo, ¿no? Por eso estamos negociando. Pero tenemos que tener esas características, ¿no? Saber lidiar con las formas, ponerme en distintos ámbitos, ser respetuoso de la otra parte y sobre todo considerado, ¿no? Porque si bien es cierto, me interesa que los intereses de esa persona estén bien, o sea, se cumplan, sobre todo también me interesan los míos. O sea, también, una con una, ¿no? Defender sus intereses no se debe entender como inflexibilidad. El negociador debe ser capaz de ¿qué? De ajustar su posición, ¿no? En base a la información que recibe y a los nuevos planteamientos que vayan surgiendo durante la negociación. Por eso también es importante conocer el tipo de negociador al que nos vamos a enfrentar, ¿no? Es muy importante conocerlo porque nos va a permitir prever posibles comportamientos y movimientos y detectar a la vez nuestras fortalezas y debilidades al respecto. Cuando yo sé con qué tipo de negociador voy a lidiar, porque ya me comentaron y de repente ya lo conozco, etcétera, entonces yo sé cómo tendría que entrar de frente con él, ¿no? Y después qué tipo de comportamiento usar en esa negociación. Y este es un caso que vamos a ver en clase, es un caso de preparación personal, ¿no? Kimiflux. ¿Sí? Es un caso que vamos a ver en clase. Sí les pido que revisen estos dos links que están en este PDF, los revisen y de este caso también vamos a hablar ya en el día de la videoconferencia. ¿Está bien? Y un poco una reflexión final es la preparación personal ayuda al éxito de la negociación, ¿no? Convierte los pensamientos negativos en positivos. Ante situaciones difíciles es necesario identificar el objetivo real de la negociación. Siempre ponte en un contexto un poquito más alto, como en un palco, para entender cuál es la situación real, ¿no? O el problema real, ¿no? Primero debemos convencer a la otra parte que le interesa negociar. O sea, convéncelo. Por eso escucha. Me interesa saber darle una solución. Te escucho, ¿no? Ante los conflictos es necesario obtener una actitud psicológica de distanciamiento y centrarnos en cuestiones objetivas, ¿no? Involucra a la otra parte desde el principio, ¿no? Ayuda a aproximar situaciones. Tenemos que enfocarnos de esa manera, ¿ok? Esto es lo que quería tratar con ustedes el día de hoy, así que el caso, como les repito, ya lo vamos a ver en clase en el día de la videoconferencia y eso es todo por ahora.